Era un martes cualquiera cuando Lucía Morales, recepcionista reservada del Gran Hotel Miramar de Valencia, cometió lo que creyó un error imperdonable. Al ver a una señora elegante de cabellos plateados, visiblemente confundida en el vestíbulo, se acercó y le preguntó en lengua de signos española si necesitaba ayuda. La mujer se iluminó, respondiendo con gratitud que buscaba a su hijo. Lo que Lucía no sabía era que Andrés Salvatierra, el poderoso empresario dueño del grupo Costa del Sol Inversiones, estaba observando la escena desde el ascensor panorámico. Durante años había buscado a alguien que tratara a su madre, doña Teresa, su pilar, no como una discapacidad que ocultar, sino como una mujer digna de respeto. Cuando vio a esa joven recepcionista comunicarse con su madre sorda con naturalidad y ternura, el corazón de aquel hombre frío y metódico se derritió por primera vez en décadas. Porque a veces bastan unos gestos de las manos para abrir no solo una conversación, sino también un corazón que había olvidado cómo amar. Lucía Morales tenía 24 años y trabajaba como recepcionista en el Gran Hotel Miramar desde hacía 3 meses. Cada mañana a las 7:30 tomaba el tranvía desde Benimaclet hasta el centro, caminando luego entre los naranjos de la plaza del ayuntamiento hasta el lujoso hotel donde aún se sentía una intrusa. Hija de una madre soltera que limpiaba oficinas para mantenerla en los estudios, había crecido en un modesto piso de barrio. Aunque estudió idiomas en la Universidad de Valencia, su verdadera pasión era la lengua de signos, aprendida para comunicarse con su hermano menor, Mateo, nacido sordo. Lo que para otros era una limitación, para Lucía era una segunda lengua, un modo de hablar con el alma y no con la voz. El hotel era un universo distinto al suyo, clientes internacionales, empresarios vestidos con trajes de miles de euros, mujeres con bolsos de diseñador y joyas que valían más que su salario anual. Lucía, con su uniforme azul marino y sonrisa tímida, trataba de pasar inadvertida, pero cumplía su labor con precisión y calidez. Aquel martes de octubre, Valencia amaneció envuelta en una neblina suave que convertía la ciudad en un lienzo dorado. Desde el mostrador, Lucía revisaba las reservas del día cuando vio entrar a una mujer elegante, de unos 70 años, de paso inseguro. Vestía un traje color perla y llevaba el cabello perfectamente recogido. Sin embargo, en sus ojos había una confusión que Lucía reconoció de inmediato, la desorientación silenciosa de quien busca comprensión. La señora observaba a su alrededor intentando comunicarse con gestos que los demás no entendían. Los compañeros de Lucía se miraron entre sí, incómodos, sin saber cómo reaccionar. Entonces ella salió de detrás del mostrador y, con movimientos suaves, comenzó a hablarle en lengua de signos. ¿Necesita ayuda? El rostro de la mujer se iluminó con una emoción pura. Se llamaba Teresa Salvatierra y buscaba a su hijo Andrés, con quien había quedado para almorzar. Tenía 70 años y era sorda de nacimiento, aunque había llevado una vida plena e independiente. Lucía la acompañó hasta el saloncito del vestíbulo, le ofreció un café y se quedó conversando con ella. Teresa le contó que su hijo era un empresario muy ocupado, dueño de varios hoteles y restaurantes, pero que siempre hacía lo posible por cuidarla. Lo que ninguna de las dos sabía era que, desde el ascensor, Andrés las observaba en silencio. A sus 41 años, aquel hombre de mirada acerada y porte impecable controlaba un imperio hotelero extendido por toda la costa mediterránea. Estaba acostumbrado a ver a su madre tratada con una cortesía forzada por empleados que no sabían cómo manejar su diferencia. Pero esa mañana vio algo que lo desarmó, una joven que hablaba con su madre en su propio idioma, con naturalidad, sin condescendencia, sin miedo. Desde el cristal del ascensor vio cómo su madre reía de una manera que no recordaba desde su infancia. Permaneció allí más tiempo del necesario, observando aquella escena que lo conmovía más de lo que quería admitir. Había pasado la vida buscando personas leales en los negocios y nunca las había encontrado. Sin embargo, bastaron unos segundos para reconocer la autenticidad en los gestos de una desconocida. Cuando el ascensor finalmente llegó al vestíbulo, Andrés caminó hacia el saloncito. Encontró a su madre riendo mientras Lucía le mostraba en su móvil fotos de su hermano. Teresa afirmó con entusiasmo que la joven tenía una familia preciosa. Por un momento, todo el lujo del hotel pareció desvanecerse ante esa escena sencilla. Lucía se levantó sobresaltada al reconocerlo. Había visto su rostro en revistas financieras y sabía que era su jefe, el dueño del grupo.
pensó que estaba a punto de ser despedida por haber abandonado el mostrador sin permiso. Teresa levantó la vista y, al ver a su hijo, comenzó a gesticular con emoción, contándole quién era aquella chica maravillosa que sabía hablar su idioma. Andrés comprendía las señas de su madre, aunque hacía años que no las usaba. Y entonces, ante el asombro de ambas, respondió en lengua de signos. Sus movimientos eran torpes, pero sinceros. Teresa, con lágrimas en los ojos, tomó las manos de su hijo. No lo veía signar desde su adolescencia. Verlo intentarlo de nuevo, aunque con dificultad, le devolvió un pedazo de felicidad que creía perdido. Andrés dio las gracias a Lucía por su amabilidad, pero en su mirada había algo más que simple gratitud profesional. Había descubierto en esa recepcionista una humanidad que el dinero no podía comprar. Durante los días siguientes, Andrés comenzó a pasar más a menudo por la recepción, con excusas laborales. Observaba cómo Lucía hablaba con turistas de medio mundo, cómo sonreía sin artificios, cómo parecía escuchar con los ojos. Una noche, al final de su turno, se acercó y le pidió que subiera a su oficina. Lucía subió temblando. La oficina era amplia, con madera oscura, una gran ventana al mar y el silencio solemne del poder. Se sentó al borde de la silla, convencida de que recibiría una reprimenda. Pero Andrés la sorprendió con una propuesta imposible de rechazar. Quería contratarla como asistente personal de su madre, con el doble de salario, horarios flexibles y la posibilidad de colaborar directamente en los proyectos sociales de la empresa. Lucía lo miró atónita. No entendía por qué alguien tan influyente la quería en su equipo. Y fue entonces cuando Andrés le explicó algo que ella nunca olvidaría. Desde que su padre había muerto 10 años atrás, Andrés Salvatierra había construido un imperio económico, pero había perdido el contacto humano con las personas que amaba. Su madre se había convertido en una responsabilidad administrada a través de asistentes y profesionales, no una persona con quien compartir momentos reales. Ver a Lucía Morales comunicarse con ella de manera tan natural le hizo comprender cuánto había sacrificado la parte más humana de su vida por el éxito. Lucía aceptó la propuesta, pero pidió algo a cambio. Quería que Andrés volviera a aprender seriamente la lengua de signos para poder hablar directamente con su madre sin depender de intérpretes. Aquel fue el inicio de un recorrido que transformaría no solo su vida profesional, sino también el corazón helado de un empresario que había olvidado lo que era amar. Trabajar como asistente de Andrés significaba adentrarse en un universo que Lucía nunca habría imaginado. El ático de Doña Teresa era una joya de 400 metros cuadrados frente a la ciudad de las artes y las ciencias, amueblado con un lujo sobrio, pero con la frialdad de un museo. Teresa se movía por esos espacios silenciosos con una soledad que conmovía. A pesar de tener todo lo material, estaba profundamente sola. Andrés le garantizaba seguridad y comodidad, pero desde hacía años no compartían una comida ni una conversación íntima. Teresa le contó a Lucía que su hijo, de niño, había sido curioso y cariñoso, pero tras la muerte del padre se volvió un hombre de hierro. Mientras tanto, Lucía comenzaba las clases nocturnas de lengua de signos con Andrés. Él, acostumbrado a dominarlo todo, se sentía vulnerable bajo la mirada paciente de ella. En una de esas sesiones confesó vivir en una tensión constante desde que dirigía la empresa, incapaz de expresarle amor a su madre sin sentirse torpe. Poco a poco, comenzaron a organizar cenas semanales con Teresa. Al principio eran encuentros formales, pero pronto se llenaron de risas y recuerdos. Teresa contaba anécdotas de la infancia de Andrés, cómo pintaba en las paredes o cómo insistía en arreglar relojes viejos. Andrés descubría facetas desconocidas de su madre, su amor por la poesía, su sueño frustrado de ser profesora de arte. Para Lucía, presenciar esa reconciliación era tan hermoso como doloroso. Se estaba enamorando del hombre al que ayudaba a sanar, aunque sabía que pertenecían a mundos distintos. Una noche, tras una cena especialmente cálida, Andrés la detuvo tomándole la mano. Teresa, que observaba con mirada cómplice, empezó a signar bromeando que su hijo estaba enamorado y que nunca lo había visto tan sereno. Aquella frase silenciosa fue la chispa que lo cambió todo. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional. Teresa había expuesto lo que ninguno de los tres se atrevía a decir. El afecto entre Andrés y Lucía crecía con naturalidad durante las clases y las cenas,
pero ambos temían las consecuencias. Andrés ya no era el empresario distante, buscaba cualquier pretexto para verla. Le llevaba café, preguntaba por su hermano Mateo, le pedía su opinión incluso en decisiones empresariales. Lucía se sentía halagada y asustada. ¿Cómo competir ella, una chica de barrio, con las herederas, actrices y mujeres de alta sociedad que llenaban las revistas junto a él? El momento decisivo llegó durante una gala benéfica en el Hotel Reina del Turia, uno de los más lujosos de Valencia. Andrés debía asistir como donante principal y pidió a Lucía que lo acompañara como su asistente oficial. Teresa insistió en ir también, asegurando que quería verlo actuar en su mundo. Lucía se sintió fuera de lugar entre los destellos de joyas y vestidos de diseñador. Había comprado un vestido sencillo, elegante pero modesto, que contrastaba con el exceso a su alrededor. Andrés, sin embargo, no se apartó de ella ni de su madre en toda la velada. Las presentaba con orgullo a colegas y amigos, sin importar las miradas curiosas. Fue entonces cuando una invitada, una mujer arrogante del círculo empresarial, hizo un comentario cruel. Dijo que las personas con discapacidad arruinaban la estética de eventos tan distinguidos. Teresa, que leía los labios con claridad, comprendió todo y bajó la mirada, herida. Lucía no dudó. Se levantó con firmeza y enfrentó a la mujer. Le dijo que su ignorancia era más evidente que cualquier discapacidad, que Teresa era una de las personas más cultas e inteligentes que había conocido, y que el verdadero mal gusto era despreciar lo humano. El salón quedó en silencio. Todos la miraban. Lucía se dio cuenta de que había levantado la voz en un lugar donde las apariencias lo eran todo. Esperaba que Andrés se avergonzara. Pero cuando lo miró, vio en su rostro algo que la dejó sin aliento, orgullo. Andrés se levantó, tomó su mano y declaró ante todos que se sentía honrado de estar al lado de una mujer capaz de distinguir entre la riqueza del bolsillo y la del corazón. Luego, sin pensarlo, la besó. El murmullo del público se apagó cuando Teresa comenzó a aplaudir con las manos en alto, un aplauso silencioso que muchos invitados imitaron conmovidos. Por primera vez, Lucía se sintió parte de ese mundo no por fingir ser alguien más, sino por haber tenido el valor de ser ella misma. Esa noche, en el coche de regreso, Andrés tomó su mano y le confesó que había pasado la vida rodeado de aduladores, de gente que solo veía su dinero. Ella era la primera persona que lo amaba por lo que era, no por lo que poseía. Desde el asiento trasero, Teresa hizo señas con picardía: ya habéis perdido suficiente tiempo. Casaros de una vez. Los tres rieron, pero sabían que decía la verdad. El amor había vencido al miedo, la autenticidad a la apariencia. 6 meses después de aquella noche en la gala, la vida de Lucía había cambiado de formas que nunca imaginó. Vivía en un pequeño ático cerca del puerto de Valencia, un regalo de Andrés, pero lo que más valoraba era su nueva paz interior. Andrés se había transformado en otro hombre, más humano, más atento, más presente. Había aprendido que el éxito verdadero era llegar a casa y ver sonreír a su madre. Teresa renació con la presencia de Lucía. La consideraba la hija que nunca tuvo. A menudo visitaban juntos a la familia de Lucía, y Teresa se había encariñado con Mateo, el hermano sordo, tratándolo como a un nieto. La propuesta de matrimonio llegó de forma inesperada. Un domingo, durante el desayuno familiar, Andrés se arrodilló con un anillo que había pertenecido a su abuela y pidió a Lucía que se casara con él. Teresa lloró de alegría, signando con entusiasmo que era el día más feliz de su vida. Los preparativos revelaron la nueva esencia de Andrés. Rechazó la boda ostentosa y prefirió una ceremonia íntima en la capilla del Palacio de Cervelló, con solo sus seres queridos. Teresa fue testigo de honor. El día de la boda sorprendió a todos. Había preparado un discurso en lengua de signos que Andrés tradujo en voz alta. Contó cómo Lucía había devuelto a su hijo a la vida, cómo había transformado su casa vacía en un hogar y demostrado que el amor verdadero no conoce barreras de idioma, clase o capacidad. Pero la sorpresa más grande aún estaba por llegar. Mateo, el hermano de Lucía, se levantó y dio un discurso enteramente en lengua de signos. Andrés, que ya se había vuelto fluido, tradujo en voz alta para todos los invitados. Mateo contó cómo su hermana siempre había creído que la diversidad era un don y no un límite, y cómo ahora toda su familia había ganado no solo un cuñado, sino un hermano.
La luna de miel fue distinta de lo que se esperaría de un magnate. En lugar de viajar a un resort exclusivo en el otro lado del mundo, Andrés y Lucía decidieron recorrer España junto con doña Teresa, visitando los lugares de arte y cultura que la madre nunca había podido conocer acompañada de alguien que compartiera su pasión. En Sevilla, Teresa quedó maravillada frente a la catedral y la Giralda. Lucía le describía en detalle cada forma y cada color, y Andrés comprendió que su madre tenía una sensibilidad artística que nunca había sabido valorar del todo. En Barcelona, navegaron por el puerto al atardecer mientras Teresa narraba historias románticas que había leído en sus libros, demostrando que el amor por la belleza no necesita oídos para sentirse. Al volver de la luna de miel, Andrés y Lucía se instalaron en una nueva casa que habían comprado juntos, un chalet con jardín en Godella, espacioso para acoger a Teresa siempre que quisiera, pero con la calidez de un verdadero hogar. Lucía continuó trabajando en la empresa, ahora como directora de recursos humanos, aportando su empatía al mundo corporativo que tanto lo necesitaba. Implementó programas de inclusión, cursos de lengua de signos para empleados y políticas que valoraban a las personas tanto como a los resultados. Cada noche, los tres se sentaban en el jardín a mirar el atardecer sobre Valencia. Teresa contaba historias, Andrés hablaba de nuevos proyectos y Lucía comprendía que había encontrado mucho más que un marido rico, había encontrado una familia que la amaba por lo que era y a la que ella amaba sin reservas. 2 años después del matrimonio, el hogar de los Salvatierra Morales se llenó con una nueva voz, la de la pequeña Teresa, llamada así en honor a su abuela, que con 6 meses ya había conquistado el corazón de todos. La niña nació sana, pero Andrés y Lucía sabían que, incluso si hubiera heredado la sordera, la habrían amado exactamente igual. Teresa, la abuela, ahora con 72 años, había encontrado en su papel de abuela una alegría que jamás había experimentado. Pasaba horas jugando con la niña, cantándole nanas silenciosas con las manos, llenándola de besos y risas mudas. Andrés observaba esas escenas con emoción, viendo a su madre finalmente en paz. La empresa Salvatierra Hoteles alcanzó nuevos logros, pero no solo económicos. Se convirtió en un modelo de inclusión dentro del sector hotelero español. Muchos de sus establecimientos contrataron personal con discapacidad, ofrecieron servicios adaptados a huéspedes sordos y ciegos y formaron a todo su equipo en comunicación inclusiva. Lucía descubrió un talento natural para los negocios. Andrés la nombró vicepresidenta del grupo, reconociendo su sensibilidad como un pilar esencial de la compañía. Ella aportaba humanidad y propósito, transformando el modo en que trataban tanto a empleados como a clientes. Una noche, durante la cena familiar, con la pequeña Teresa riendo en su trona al ritmo de los gestos de su abuela, Andrés hizo un anuncio importante. Había decidido crear una fundación para la inclusión de las personas sordas, financiada con parte de sus beneficios, y quería que Lucía la dirigiera. La fundación ofrecería cursos gratuitos de lengua de signos, apoyo a familias con miembros sordos y programas de inserción laboral. Pero, sobre todo, promovería una cultura en la que la diversidad no fuera vista como un obstáculo que superar, sino como una riqueza que celebrar. Teresa lloró de emoción al enterarse. Le parecía increíble que lo que comenzó siendo su discapacidad se hubiera convertido en el punto de partida para ayudar a miles de personas. Le dijo a su hijo que estaba orgullosa del hombre en que se había convertido y de la nuera que había traído tanto amor a sus vidas. La inauguración de la fundación se celebró en el salón principal del Gran Hotel Miramar, el mismo lugar donde todo había comenzado. Lucía pronunció un discurso que conmovió a todos los presentes. Contó cómo un gesto sencillo de amabilidad hacia una mujer sorda había transformado no solo su destino, sino el de toda una familia. Explicó que el amor verdadero no necesita palabras para expresarse, que la mayor riqueza no se mide en euros, sino en vínculos auténticos, y que, a menudo, son las personas que el mundo llama diferentes las que nos enseñan las lecciones más profundas. Andrés, que traducía simultáneamente en lengua de signos para los invitados sordos, se detuvo un momento para mirar a su esposa con orgullo. Aquella joven tímida que había conocido detrás del mostrador se había convertido en una mujer segura, capaz de inspirar a cientos de personas con su historia. Teresa estaba en primera fila, con la pequeña nieta en brazos.
Las personas sordas del público podían ver en su rostro la emoción contenida de quien ha luchado toda una vida por ser entendida. Había criado sola a su hijo tras la muerte del marido, enfrentando prejuicios e indiferencia, y ahora veía como todo aquel dolor se convertía en esperanza para otros. Esa noche, de regreso a su hogar en Godella, Lucía pensaba en lo irónico que era el destino. Había empezado como una recepcionista insegura, convencida de no encajar en el mundo del lujo. Y ahora era vicepresidenta, esposa, madre y fundadora de una organización que cambiaría vidas. Pero lo más hermoso era que nunca tuvo que dejar de ser ella misma. Su amabilidad había sido siempre su mayor fortaleza. Mientras acostaban a la pequeña Teresa, Andrés la miró con ternura y le susurró algo que Lucía guardaría para siempre en el corazón. Tú no solo me enseñaste a amar, Lucía. Me enseñaste cómo amar. No solo me diste una hija, me devolviste a mi madre. No solo me diste felicidad, me enseñaste que la felicidad crece cuando se comparte. Mirando a su hija dormida, Lucía supo que le enseñaría que las manos también pueden hablar, que el corazón no necesita oídos para escuchar y que los gestos sinceros son capaces de cambiar destinos. Porque a veces, basta un simple saludo hecho con las manos para abrir un universo entero. Dale like si crees que la amabilidad auténtica es el idioma más hermoso del mundo. Comenta qué momento te llegó más al corazón. Comparte para inspirar a quienes aún creen en el poder de los pequeños gestos. Suscríbete para más historias de familias unidas por el amor verdadero. Porque a veces un simple saludo cambia 3 vidas para siempre. A veces, quien parece diferente nos enseña lo que significa ser realmente humanos. Y a veces el amor más puro nace cuando dejas de fingir ser alguien más. Porque las manos que saben hablar, a menudo, dicen más que 1000 palabras.